Hay viajes que comienzan mucho antes de que una persona se marche. A veces empiezan cuando el lugar donde uno vive deja de sentirse como hogar. No ocurre de golpe. No hay una mañana en la que despiertes y descubras que ya no perteneces a ninguna parte. Es algo más silencioso. Una habitación conocida empieza a sentirse extraña. Las conversaciones de siempre ya no producen lo mismo. Las personas siguen llamándote por tu nombre, pero algo dentro de ti ha cambiado y nadie parece haberlo notado. Entonces aparece un deseo difícil de explicar. Irse. No necesariamente porque quieras escapar de tu vida. A veces simplemente porque necesitas descubrir quién eres cuando nadie espera que seas la persona de siempre. Quizá por eso la historia de Odiseo comienza con un hombre que se marcha. Dime, Musa, la historia de Odiseo, el hombre que mucho viajó. La frase parece hablar de aventuras, de mares, de monstruos, de islas, de guerras. Pero quizá el viaje de Odiseo nunca fue solamente un viaje por el mundo. Quizá fue el viaje de alguien que tuvo que alejarse de todo lo que conocía para descubrir qué significaba realmente volver. Porque hay una diferencia entre regresar a un lugar y regresar a casa. Y casi nunca pensamos en ella hasta que nos ocurre. Puedes volver a la misma calle después de 10 años. La misma casa puede seguir en pie. El mismo árbol puede continuar frente a la ventana. Incluso puede quedar alguien que te recuerde exactamente como eras. Y sin embargo algo no encaja, porque el lugar no ha cambiado tanto como tú. Y entonces descubres una de las experiencias más extrañas de estar vivo, que a veces pasamos años intentando volver a un lugar que ya no existe. No porque haya desaparecido físicamente, sino porque nosotros ya no somos quienes lo habitaban. Quizá por eso algunas personas conservan fotografías durante décadas. No porque quieran recordar lo ocurrido, sino porque intentan encontrar en ellas a alguien que alguna vez fueron. Miran una fotografía antigua y reconocen el rostro, pero no reconocen completamente a la persona. Recuerdan dónde estaba. Recuerdan quién estaba a su lado. Recuerdan incluso lo que ocurrió ese día. Pero existe una distancia difícil de nombrar, como si aquella persona hubiera sido nosotros y al mismo tiempo alguien más. Y quizá ahí comienza el verdadero viaje. No cuando abandonamos un lugar, sino cuando empezamos a sospechar que tampoco podemos regresar completamente a quienes éramos antes de abandonarlo. Odiseo tarda años en volver a Ítaca. Durante ese tiempo pierde compañeros, atraviesa tormentas, conoce otros mundos y se enfrenta una y otra vez con aquello que podría impedirle regresar. Pero lo más interesante no es todo lo que encuentra, es todo lo que deja atrás. Porque viajar también significa convertirse en alguien que ya no puede mirar el mundo con los mismos ojos. Cada experiencia modifica silenciosamente la persona que la vive. Una conversación, una pérdida, una noche, una traición, una despedida, una ciudad desconocida. Incluso aquello que parecía insignificante puede quedarse dentro de nosotros durante años. Y cuando finalmente regresamos, llevamos todo eso con nosotros. Nadie vuelve con las manos vacías. Volvemos cargando versiones anteriores de nosotros mismos. Y también cargando aquello que descubrimos lejos de casa. Tal vez por eso existe una tristeza particular en los regresos. La tristeza de descubrir que el mundo continuó mientras nosotros estábamos ausentes. Los lugares no esperan. Las personas cambian. Las relaciones adquieren nuevas formas. Y algunas puertas que recordábamos abiertas ya no conducen al mismo lugar. Entonces aparece una pregunta que puede resultar mucho más incómoda que cualquier monstruo. ¿Qué significa volver cuando ya no eres la persona que se fue? Durante mucho tiempo creemos que nuestra identidad es algo estable. Pensamos que somos la misma persona que fuimos hace 5, 10 o 20 años. Tenemos el mismo nombre, los mismos recuerdos, una historia que podemos contar. Y sin embargo, basta con mirar atrás para descubrir las contradicciones. Aquello que antes nos parecía insoportable hoy apenas nos afecta. Aquello que deseábamos desesperadamente quizá ya no significa nada.
Personas que alguna vez fueron imprescindibles pueden convertirse en desconocidas. Y personas que todavía no conocemos pueden terminar ocupando lugares que jamás imaginamos. No dejamos de ser nosotros, pero tampoco seguimos siendo exactamente los mismos. Quizá esa sea una de las razones por las que crecer puede sentirse, a veces, como una forma de exilio. No porque alguien nos expulse, sino porque algunas versiones de nuestra propia vida dejan de tener espacio para nosotros. La infancia desaparece. Una amistad termina. Una relación se rompe. Una ciudad queda atrás. Un trabajo cambia. Una persona muere. Y de repente existe una versión de nosotros que solamente puede existir en el recuerdo. Podemos visitarla. Podemos pensar en ella. Podemos escuchar una canción que la despierte. Pero no podemos vivir allí. Y quizá eso sea lo que realmente duele de algunos recuerdos. No que hayan sido malos, sino que fueron buenos de una manera a la que ya no podemos regresar. Hay lugares a los que nunca volveremos aunque podamos tomar un avión mañana, porque el verdadero lugar que extrañamos no era una ciudad, era la persona que éramos cuando estuvimos allí. Y aquí aparece algo que cambia completamente la historia de Odiseo. Tal vez no quería volver únicamente a Ítaca. Tal vez quería volver a ser alguien para quien Ítaca todavía significaba lo mismo. Porque regresar no consiste solamente en encontrar una puerta. Consiste en descubrir si todavía reconoces lo que hay detrás de ella. Y quizá por eso la idea del hogar es tan poderosa. El hogar no es simplemente un espacio. Es una relación entre un lugar y la persona que lo habita. Por eso una casa puede dejar de ser hogar. Y un lugar desconocido puede empezar a sentirse extrañamente propio. No siempre pertenecemos donde nacimos. A veces pertenecemos donde finalmente podemos dejar de representar una versión de nosotros mismos. Pero incluso eso contiene una contradicción. Queremos alejarnos para encontrarnos, y cuando nos encontramos, descubrimos que ya no sabemos exactamente a dónde volver. Quizá esa sea la parte del viaje que nadie nos cuenta. Que encontrar quién eres también significa perder algunas de las personas que creías que eras. Hay una versión de ti que necesitaba agradar a todos. Otra que necesitaba demostrar que era fuerte. Otra que tenía miedo de estar sola. Otra que confundía ser necesaria con ser querida. Otra que pensaba que quedarse siempre era una prueba de amor. Todas esas personas estuvieron dentro de ti. Y durante mucho tiempo quizá pensaste que abandonarlas significaba traicionarte. Pero algunas versiones de nosotros no desaparecen porque las odiemos. Desaparecen porque ya no pueden acompañarnos. Odiseo no vuelve a Ítaca siendo el mismo hombre que partió. Y quizá eso sea precisamente lo que hace posible su regreso. Porque regresar no significa recuperar el pasado. Significa llegar al mismo lugar con una mirada nueva. Hay algo profundamente humano en intentar recuperar lo perdido. Volvemos a una fotografía. Abrimos una conversación antigua. Escuchamos aquella canción. Pasamos por una calle conocida. Visitamos una casa. Esperamos encontrar algo, pero casi nunca encontramos exactamente lo que buscábamos. Encontramos una sensación, un fragmento, una sombra, un recuerdo. Y por un instante parece que el pasado está ahí, al alcance de la mano, hasta que comprendemos que no era el lugar lo que queríamos recuperar. Éramos nosotros. El problema es que nadie puede volver completamente a sí mismo, porque el tiempo no funciona como un camino que podemos recorrer en ambas direcciones. Podemos regresar físicamente, podemos recordar, podemos imaginar, pero no podemos convertirnos otra vez en quien éramos. Y quizá por eso algunos viajes no terminan cuando llegamos. Terminan cuando dejamos de exigirle al presente que se parezca al pasado. Ahí aparece una forma extraña de libertad. No olvidar, no dejar de amar, no fingir que nada ocurrió. Simplemente comprender que algunas cosas fueron verdaderas precisamente porque terminaron. Que una etapa no necesita durar para haber sido importante. Que una persona no necesita permanecer para haber cambiado nuestra vida.
que un lugar no necesita seguir siendo nuestro para haber sido hogar. Quizá Odiseo no sea solamente el hombre que mucho viajó. Quizás sea el hombre que tuvo que aprender que ningún viaje puede devolverte intacto. Que después de conocer otros mundos, el lugar de donde partiste también se convierte en otro. Y que a veces la verdadera dificultad no consiste en encontrar el camino de regreso. Consiste en aceptar que, cuando finalmente llegues, tendrás que conocer de nuevo aquello que creías conocer. Tal vez eso nos ocurre también a nosotros. Un día volvemos a una ciudad, a una persona, a una habitación, a una memoria, y esperamos sentir exactamente lo mismo. Pero no sucede. Nos quedamos allí unos segundos, miramos alrededor, reconocemos todo, y sin saber por qué, sentimos una pequeña tristeza. No porque algo esté mal, sino porque entendemos. Ese lugar sigue existiendo, pero la persona que necesitaba volver a él ya no existe de la misma manera. Y quizá entonces comprendemos algo que Odiseo tardó años en descubrir, que el viaje nunca consistió únicamente en regresar, consistió en convertirse en alguien capaz de regresar, porque hay caminos que nos alejan de casa, y hay otros que nos alejan de la persona que creíamos ser. Solo mucho después entendemos que ambos caminos eran el mismo, y quizá por eso todavía escuchamos aquella antigua petición. Dime, Musa, la historia de Odiseo, el hombre que mucho viajó.